Hola, saludos cordiales. Mi nombre es Argenis Deli, soy estudiante de Derecho y hoy vamos a conversar sobre diversos elementos relacionados con la medicina legal. Entre ellos, la medicina como esencial estudio en el campo de la medicina forense, interpretar las diversas causas de muerte por asfixia, comparar los conceptos de obstetricia forense y su incidencia con aborto o infanticidio. También identificar la aplicación de la psiquiatría de la psiquiatría forense en el campo jurídico. ¿Ok? Vamos, bueno, primero que nada, los invito a darnos like. Aparte de ello, pues compartir el video para toda aquella persona que esté interesada o interesada en este tema o esta temática en cuestión. Iniciamos con la medicina forense como estudio en la medicina como estudio en el campo de la medicina forense. Primero que todo, tenemos que la medicina forense pues tiene o la medicina en sí tiene una gran importancia en el campo de la medicina forense, de la medicina legal. ¿Por qué? Porque hay diferentes áreas de estudio, áreas del saber importantísimas para determinar la causa de diversos hechos criminales o accidentes que hayan ocurrido en determinada localidad y en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en el campo de la medicina, tenemos la patología forense. ¿De qué se encarga la patología forense? Bueno, importante para determinar digamos, si el fallecido falleció por alguna causa determinada, por ejemplo, una enfermedad que él ya padecía, o quizás algo repentino, algo fortuito, pues que lo llevó al posterior fallecimiento. Por ejemplo, la autopsia médico, en este campo, la autopsia médico legal nos permite tener una visión del fallecimiento de una persona determinada, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser fallecimiento por episodios cardiovasculares, puede ser una ejemplificación, un derrame cerebral, o también algún tipo de patología que no se sabía que padecía ese determinado individuo. También tenemos lo que es la toxicología forense. ¿De qué se encarga esta área? Pues de ayudarnos a entender si hubo presencias de sustancias determinadas en la sangre del fallecido. Por ejemplo, si murió por un veneno, esto nos da indicio de que puede haber sido un asesinato, un homicidio, por decirlo de alguna manera. También puede ser porque ingirió algo que no sabía, algún elemento tóxico que lo llevó al fallecimiento. También tenemos lo que es la genética forense, pues que juega un papel crucial. ¿Por qué? Porque nos permite, digamos, analizar el ADN encontrado en la escena del crimen o restos biológicos. Porque la genética nos permite también determinar si hubo algún hallazgo en las uñas de ese fallecido, en las manos, alguna huella que dé indicios biológicos de que pudo tratarse una persona u otra persona. También tenemos lo que es la odontología forense, pues se especializa en la identificación a través, ¿verdad?, de los registros dentales, especialmente en casos donde el cuerpo está irreconocible. Por ejemplo, que esté calcinado, que haya sido un accidente aparatoso, donde la persona pues quedó irreconocible, no, desfigurado. Y los registros dentales permiten también dar indicios de darle una identidad, una cara, un nombre a ese cadáver. También tenemos lo que es la odontología forense, pues que se especializa en la identificación de las personas, bueno, ya hablamos ahorita. También tenemos la antropología forense, que examina restos
óseos para determinar la identidad, la edad, el sexo de la persona, sobre todo este tipo de individuos de fallecidos que son encontrados en las calles. Pues la antropología forense permite identificar qué edad pudo haber tenido esta persona, sobre todo si no cargaba identificación encima, pues nos permite adquirir, ampliar esa información para pues ya tener un registro legal y formal de quién era y de qué murió. Ahora bien, aquí pasamos a nuestro segundo punto, que es interpretar las diversas causas de muerte por asfixia. Por ejemplo, aquí viene varios elementos. Tenemos, por asfixia, medicina forense requiere un análisis exhaustivo de los hallazgos en la autopsia y en la escena del crimen, considerando que la asfixia no es una causa de muerte única, sino un síndrome de múltiples etiologías. Es crucial diferenciar entre las asfixias mecánicas. Tenemos también que diferenciar si hubo estrangulamiento, si hubo ahorcamiento o sofocación, como un mecanismo de signo post-mortem particulares. Aquí tenemos el estrangulamiento causado por la compresión externa del cuello. También puede dejar marcas en la piel, lesiones internas en el cuello, además de signos generales de asfixia. El ahorcamiento, donde la constricción del cuello se produce por la suspensión del cuerpo. Puede presentar un surco en la piel con características específicas según el lazo y la posición del cuerpo. La sofocación impide la entrada de aire, la obstrucción de las vías respiratorias externas e internas. Puede ser más difícil diagnosticar y a menudo requiere una correlación cuidadosa con circunstancias del fallecimiento. ¿Cómo se dio ese fallecimiento, verdad? Además, se deben considerar otras formas de asfixia como la sumersión, la inhalación de gases tóxicos, confinamiento de espacios reducidos, propios indicadores forenses. Esto nos da indicaciones. La interpretación adecuada de estos hallazgos es fundamental para determinar la causa de muerte, y lo cual tiene implicaciones legales también significativas, porque puede ser que se diagnosticó que la persona pudo haber fallecido por ahorcamiento, evidentemente hay un culpable, y ahí se inicia una investigación como tal. Se estudia también el contexto del crimen, para poder sacar conclusiones más adelante que puedan servir como elementos probatorios ante un juicio también. Ahora bien, comparar los conceptos de obstetricia forense y su incidencia con aborto o infanticidio. Ahora bien, ¿qué nos permite la obstetricia forense? Por ejemplo, si una mujer está embarazada y pues su niño, siempre suelen catalogarlo como feto, yo le llamaría ya un niño en gestión, fallece, ¿verdad? Durante su gestión en el vientre de su madre, hay que determinar, un médico, con seriedad, debería determinar o también dar, notificar a un médico forense sobre el hecho para determinar si ese niño fue abortado con intencionalidad o fue algo espontáneo, o qué ocurrió, ¿no?, al momento del por qué ese niño falleció. También tenemos para identificar también si hubo infanticidio o no, porque un niño ya, por ejemplo, gestionándose de 8 o 9 meses y pues es abortado en extrañas circunstancias, amerita una investigación. Por ejemplo, el infanticidio se enfoca en determinar si el recién nacido vivió el tiempo de vida extrauterina, la causa de muerte y si esto ocurrió durante el parto o poco después del parto. También puede ser que el niño pues no solamente se estaba gestando, sino que murió durante el nacimiento o murió tiempo después del nacimiento. Hay que determinar si eso fue intencional o fueron por causas naturales también, o si tiene implicaciones pues penales, legales, distintas. Que tiene implicaciones legales. El infanticidio tiene implicaciones legales diferentes y la obstetricia forense aporta la evidencia como tal. Eso es importante tenerlo en cuenta.
El otro punto es identificar la aplicación de la psiquiatría forense en el campo jurídico. ¿Por qué la psiquiatría forense es importante? Vamos a ejemplificarlo. Si una persona es encontrada muerta y hubo un elemento, encontraron en la escena otra persona que evidencia una flagrancia del hecho, ¿verdad? Algo infragante, y esa persona es detenida y su abogado defensor alega que esa persona pues tiene problemas mentales, tiene problemas, puede ser esquizofrenia aunado a otros elementos psiquiátricos importantes o trastornos importantes, enfermedades mentales importantes. Eso podría servir para un caso eh, legal para su defensa. Ahora bien, aquí lo podemos determinar, aquí podemos saber qué implicaciones legales tiene esta ejemplificación yéndonos al Código Penal venezolano, en su artículo 62, el cual voy a citar textualmente. No es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. Sin embargo, cuando el loco o demente hubiera ejecutado un hecho que equivalga en un acuerdo a delito grave, el tribunal decretará la reclusión a uno de los hospitales o establecimientos destinados a esta clase de enfermos, del cual no podrá salir sin previa autorización del mismo tribunal. Si el delito no fuere grave o si no es el establecimiento adecuado, será entregado a su familia bajo fianza de custodia, a menos que ella no quiera recibirlo, ¿ok? Este tipo de personas con trastornos mentales, enfermedades mentales, pues son recluidos en hospitales de acuerdo a este tipo de patología. Habría que revisar, en el caso de Venezuela, cómo está este tipo de penitenciarias hospitalarias, le pondría yo como un nombre, y saber qué garantías dan a este tipo de personas, porque bueno, esa persona también tiene derechos humanos y hay que velar por ellos. Y bueno, ya cuando hay una sentencia, saber si esa persona también tiene familia o la familia se va a encargar de ellos o no se va a encargar. Habría que determinar pues la lamentable situación. También tenemos en el artículo 63 que cuando el estado mental indicado en el artículo anterior sea tal que atenúe un alto grado de responsabilidad, sin excluirla totalmente, la pena establecida para el delito falta se rebajará conforme a las siguientes reglas. 1. En lugar de la de presidio se aplicará la de prisión, disminuida entre 2/3 y la mitad. En lugar de la prisión se aplicará la de arresto con la disminución indicada. Las otras penas divisibles se aplicarán rebajadas por la mitad. Es decir, se toma en consideración que esta persona realmente tiene un padecimiento mental al momento de pues sentenciarlo. ¿Okay? Cada caso es muy particular y habría que determinarlo. Por lo tanto, la psiquiatría forense sería como una disciplina esencial dentro del campo jurídico, aportando conocimientos especializados sobre la salud mental y el comportamiento humano para auxiliar en la administración de la justicia. ¿Ok? Ahora bien, también es importante tener en cuenta lo que dice, pues, la ley, ya le menciono por acá, lo que dice la ley sobre donación y trasplante de órganos y tejidos y células de los seres humanos, ¿verdad? Porque es importante, ya lo vamos a mencionar, es importante saber qué es muerte. También es importante, porque la muerte pues es un principio esencial de la vida y aún más en la medicina legal. Entonces, la muerte, por ejemplo, existe en el artículo, este sería el artículo 3, hay una serie de cláusulas, por decirlo de alguna manera, disposiciones, sobre todo en la disposición número 11, que habla sobre la muerte encefálica, pérdida absoluta e irreversible de todas las funciones encefálicas del tallo cerebral. Esto es el momento de dar algún, digamos, pues una causa de muerte a una persona. Muerte violenta, aquella muerte que ocurre a consecuencia de accidentes, suicidios o homicidios. Ok, estos son dos conceptos que nos dice esta ley y que son importantes tenerlos en cuenta al momento de leer el por qué murió una persona. Ahora bien,
¿Qué podemos decir en conclusión? Que la medicina legal, la medicina forense tiene una gran importancia en la resolución de conflictos penales criminalísticos. ¿Por qué? Porque da evidencias especializadas de personas que se dedican a este tipo de estudios para pues culpabilizar o no a una persona, pues salvarla de alguna pena o no, de acuerdo a lo que arroje estos elementos probatorios y de la investigación pues que hagan otros órganos criminalísticos en el país. Uno de ellos pues bueno puede ser el 6CPC, que se encarga de, bueno, de investigar, de determinar, de acuerdo a su equipo determinado, en la experticia de por qué murió una persona o no murió una persona. ¿Ok? Y esto también puede acarrear dificultades legales o no para alguien o para diversas personas o no. Puede ser por causas naturales o no. Todo va a depender. Así pues, hemos llegado al final de esta exposición y espero que sea de gran utilidad, al menos orientativa. Y los invito nuevamente a darle like al video o a compartirlo. Y será hasta una próxima oportunidad. Quien les habló, Argenis Deles.